un poder llamado miedo, una forma muy diferente de atender los miedos. Durante muchas décadas se nos han enseñado muchas cosas para poder desaparecer los miedos. Y dicen, si tú desapareces tus miedos, vas a ser sumamente exitoso. Y bueno, pues yo difiero y les voy a contar por qué. Entonces empecemos con este curso. Mi nombre es Jürgen Klarich y bueno, por primera vez vamos a atender este tema tan fascinante porque gracias a los miedos eres quien eres, ¿sí? Una persona maravillosa, una persona quedada, una persona triste, una persona deprimida, una persona que avanza o una persona que se queda quieta. Entonces, bueno, una nueva óptica para entender los miedos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, pues arrancamos con este tema tan fascinante. Les voy a contar un poquito cómo veo yo los miedos. A través de la última investigación que hemos realizado nosotros, y sigue en proceso todavía, que es parte de un libro que se va a publicar el próximo año, les quiero hablar de una forma muy auténtica de lo que son los miedos. Regularmente en todo el mundo y toda la literatura, estuvimos hace poquito en la maravillosa Avenida Corrientes en Buenos Aires, que están todas las librerías ahí a la mano, que es una maravilla porque ya las librerías en el mundo están desapareciendo y en Corrientes puedes encontrar 50 librerías una tras otra, ¿no? Entonces vas a consultar todos los libros de miedos y todo eso y te das cuenta que todos los temas, ¿sí? Cuando hablan de los miedos, es cómo desaparecer los miedos. O sea, realmente es aparecer a la receta, desaparecer los miedos, ¿no? Entonces, cuanto menos miedos tengo yo, más exitoso soy. Y yo difiero totalmente con esa postura y con esa tesis. Entonces, lo que les quiero compartir es mi óptica y los avances del estudio que estamos haciendo nosotros con respecto a los miedos. Imagínense que un perro te empieza a perseguir y el perro te va a morder, y te va a morder duro. La pregunta es, ¿realmente estás pensando o estás reaccionando? Regularmente pues piensas poco y reaccionas mucho. Y ese es el problema cuando la gente está con miedo, piensa poco, reacciona mucho. Cuando reaccionas muchísimo y piensas poco, haces cosas muy equivocadas o tomas decisiones apresuradas que al final del día te afectan en tu proceso de llegar al punto que tú quieres llegar. Miren lo que dice Wikipedia, ¿no? Con respecto al miedo, ¿no? Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esa es la definición del miedo. Lo más interesante es que al final del día es una sensación. La pregunta es de dónde viene el miedo, porque hay unas personas que tienen más miedo que otras. ¿Qué creen que es lo que hace que una persona tenga más miedo que la otra? ¿Quién aquí, por ejemplo, se siente que tiene pocos miedos? ¿Tú? Dice, te voy a pasar el micrófono, por favor, habla cerca del micrófono. ¿Qué crees que hace que tú tengas menos miedos que otros? No sé si tenga menos, pero creo que depende cómo los manejo. Entonces, de chiquita era bastante miedosa, muy miedosa, y con el tiempo lo he superado y me lo he propuesto. ¿Cómo has superado los miedos? Depende del miedo, porque hay miedos que simplemente sé que son bobos, entonces los he manejado con lógica, y hay otros que los he manejado actuando y confrontando el miedo. Entonces creo que depende del tipo de miedo, pero... ¿Tu trabajo ha sido en la vida desaparecer tus miedos? No diría que desaparecer, porque creo que no han desaparecido. O sea, si me voy a los miedos, tanto bobos como no bobos, creo que de pronto todavía los tengo adentro, simplemente es la forma en cómo los veo y cómo los manejo hoy en día. Ok, listo. Bueno, ¿quién siente que yo he tenido miedo a hacer esto y por eso me he parado? ¿Alguien? Aquí muy valiente, ¿verdad? ¿No? Mire, el curso de esto trata de eso, exactamente, ¿no? Donde la gente, para empezar, cuando le preguntas a la gente si tiene miedo, ¿sí? Se muere tanto de miedo que dice que no tiene miedo, ¿no? Y eso es lo más chistoso. Por eso es un tema fascinante, porque yo lo que he descubierto en mi vida es que realmente asumir que tienes miedo, ¿sí? Dejas de verte de repente, ya no pareces un héroe, un Superman o no sé, lo que sea, pero asumir que sí tienes miedos cambia toda tu forma de ver la vida. Y yo no sé si en el pasado, porque creo que ni siquiera mi modelo de pensamiento era suficiente como para analizar los miedos con profundidad, pero me queda claro que yo no he podido desaparecer miedos. Después de por lo menos ser muy consciente de esta situación, 5 o 8 años, ¿sí? No desapareció ningún miedo. La diferencia en realidad está cómo abordo el miedo y cómo veo el miedo y cómo juego con el miedo. Entonces tú me dices, Jürgen, ¿tú tienes miedo? Me muero de miedo. Es más, de repente yo soy más miedoso que todos ustedes juntos.
La pregunta es si eso es negativo o positivo. Bajo la psicología del pasado, lo que nos han dicho, eso es malo, ¿eh? Una persona muy miedosa es infeliz. Una persona muy miedosa no logra nada en la vida. ¿No les han dicho eso? Bueno, eso es lo que me han dicho a mí, eso es lo que les han dicho a ustedes. Entonces lo que yo quiero es mostrarle una óptica totalmente diferente, ¿sí?, a la regular o a la tradicional con respecto a los miedos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no debemos tener miedo a los miedos. Y eso es algo muy curioso porque regularmente toda la vida nos han enseñado a tenerle miedo a los miedos y a no hablar de los miedos o avergonzarnos de nuestros miedos. Entonces todo el mundo pareciera en el mundo que todos somos hipervalientes, ¿no? Y la verdad es que la triste realidad es que eso no tiene mucho sentido. Entonces, lo que les quiero decir acá es que hay un paradigma por detrás y el paradigma que nos han enseñado es que tú debes desaparecer los miedos si quieres ser feliz en la vida. Y mi tesis es que eso no es cierto. Y yo les voy a presentar mi tesis para que ustedes tomen sus conclusiones al final del curso, para que ustedes vean probablemente de una forma muy distinta a los miedos. Dependiendo tu paradigma, son tus neurotransmisores. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tus paradigmas son niega el miedo, pues arrojarás una cantidad de neurotransmisores diferentes para anularlo, desaparecerlo, olvidarlo, ignorarlo o lo que tú quieras. Pero si es todo lo contrario, si tú descubres que tu miedo, ¿sí?, te puede hacer provocar dopamina y adrenalina y tus miedos pueden ser divertidos, entonces lo más interesante es que vas a tener una cantidad de neurotransmisores muy efectivos para poder embatir a tus miedos. Entonces, lo que quiero explicarles en esta parte de la presentación es que realmente, ¿sí?, si tu autoestima es baja, los miedos son grandes. Si no te enseñan a trabajar con esos miedos grandes, entonces ahí sí estamos fritos. Y ese es un problema. Pero vamos a ponerle que ya listo, fuiste criado de tal forma que tu autoestima está baja. Los miedos están grandes, ¿sí? Pero yo te voy a dar un tip donde un miedo puede convertirse tu mejor amigo. Entonces vamos a hacer algo. Si quieres tú, Jorge, que estás grandote, vente acá un segundito. Tú me vas a ayudar. Les voy a explicar un poquito cómo funciona esto de los miedos. Vente. Imagínate, vente aquí a lo mío. Este señor estás casi del mismo tamaño, ¿no? Pero bueno, él es mi miedo, ¿ok? Él se llama Jorge mi miedo. ¿Listo? Entonces, todos tenemos miedo. Yo tengo miedos muy grandes, así como el señor. Grandes y fuertes, ¿no? ¿Ok? Ese es mi miedo. Les presento mi miedo. Entonces, nosotros tenemos tres diferentes opciones. La primera forma, que es la más común de todas, ¿sí?, es esta. Tú eres mi miedo y tú me agárrame aquí, así, pero con las dos, así bien fuerte. Así son los míos, bien fuertes. Esto, le doy créditos, esto lo aprendí en el taller de Tony Robbins, le voy a pedir prestado este pedacito porque se me hace increíble. ¿Y saben por qué es increíble? Porque esto nos lo han explicado en todos los idiomas. Pero como Tony Robbins te lo explica de una forma muy práctica y metafórica. Entonces espero que lo entendamos de esta forma. Agarra con este brazo porque tú eres un miedo bien fuerte, ¿no? Entonces tú tienes tres opciones para operar con el miedo. La primera es ignorar al miedo. Ignorar absolutamente al miedo. ¿Sí? Lo que hace la gran mayoría de la gente. Entonces dice, yo no tengo miedo. Y ahorita le digo, ¿aquí alguien tiene miedo? No, yo no. Y todos se miraban, ¿no? No, nadie tiene miedo aquí. Todos son valientísimos, ¿no? ¿Ok? Entonces ignoran el miedo. Pero el miedo es bien fuerte. Entonces tú lo ignoras. Y tú cuando quieres avanzar, ¿qué pasa? No avanzas. Y te cuesta mucho avanzar porque te jala para atrás. Entonces siempre el miedo, tú vas a querer avanzar, pero lo ignoras. Pero es que cada vez que quieres avanzar, te jala para atrás. Esa es la primera forma. ¿Listo? Ignorar el miedo, pero el miedo está ahí y te para toda la vida. La segunda forma, ¿sí?, es decir, ¿sabes qué? Yo sé que estás ahí y me caes re mal, ¿sí? Y tú no me vas a parar. Ahí estará, me habrá pasado esto, me habrán hecho esto en la vida, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo eso, mi abuelo me hizo eso, mi comunidad me hizo eso, yo no fui a la universidad, todo, y dices, ¿sabes qué? No importa, yo estoy lleno de miedos, pues no me importa, entonces yo me voy a ir aunque tú no quieras. Entonces esto es peor aún, porque lo que haces cuando te la pasas todo el tiempo, ¿sí?, aceptando el miedo, pero peleando el miedo, entonces ¿qué pasa? Gastas el doble de energía. Entonces esto es peor que el otro. Y lamentablemente hay mucha gente en la vida que se la pasa todo el tiempo peleando contra sus miedos. Para adelante y para atrás, para el final del día no avanza. Hay una tercera forma cómo ver al miedo y cómo operar con el miedo. El miedo está ahí, ya entendiste, ahí está. Dices, ¿sabes qué? Ya me pasó esto, yo tengo miedo, no me queda otra. Pero le dices, ¿sabes qué, miedito? No me caes tan mal. Ya estás tú conmigo, ya no puedo hacer muchas cosas para cambiar eso. Invitas a tu miedo, ¿sabes qué? Caminemos juntos por la vida y hagamos la vida menos pesada. Entonces simplemente, mira, cómo camina.
¿Listo? Un aplauso para Jorge, por favor.